El tarso, como ya habíamos mencionado, corva corvejón también se le puede decir, en las vacas también se les dice así muchas veces, va a estar compuesto en el caso del bovino por 5 huesos y en el caso del equino de 6 a 7 huesos. De nuevo, no es un número completo y es netamente porque hay un hueso que normalmente está fusionado, pero también lo puedo encontrar sin fusionar. Por eso se dice que son de 6 a 7. Entonces, metatarsianos, en el bovino tenemos el metatarsiano 2 y el metatarsiano 3 más 4 fusionados. Recuerden que había un vestigial en el carpo. Bueno, en el tarso también existe un huesito vestigial muy pequeño. En el equino tenemos el metatarsiano 3 como principal, que sería el número 22 acá, y tenemos el 2 y el 4 como vestigiales acá, que no van a ser del mismo tamaño, ojo, lo vamos a ver ahí al final. Es uno más grande y uno más pequeño, por lo tanto me van a dar cuál es el lateral y el medial y qué patita estoy viendo, si la izquierda o la derecha, ¿ya? Finalmente hacia abajo vamos a tener el mismo dedo con sus 3 falanges. Recuerden que el casco va a cubrir 3 estructuras. Va a cubrir la falange 3 o falange distal, la epífisis distal de la falange 2 y el hueso navicular o sesamoideo navicular. Todo eso lo cubre el casco, ¿ya? Y al igual que en el carpo, o sea, sí, que en la mano, vamos a tener 2 sesamoideos proximales aquí a la altura de la articulación metatarso-falángica y un sesamoideo distal aquí entre ambas falanges, que es el navicular famoso, ¿ya? Y dedos, en el equino vamos a tener 1 y en el bovino vamos a tener 2. Eso igual que en la mano. Entonces, en el equino tenemos un tarso central bien amplio, el tarso 3, vamos a tener un tarso 4 y un tarso 1 más 2, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que el tarso va a estar formado por 6 o 7 huesos, 2 en la fila proximal, que van a ser talio y calcáneo, no olvidar, y 5 en la fila distal. Vamos a ver en esa imagen con colores que es mucho más clara. Es bastante similar al canino en disposición de los huesos, pero ocasionalmente el tarso 1 más 2 se presentan de forma separada. Por eso se dice que son 6 o 7 huesos. Y en el talo solo tenemos una sola tróclea, pero es diagonal, ¿ya? En cambio, en el bovino, recuerden que en el bovino teníamos así los metatarsianos, ¿cierto? Por lo tanto, en el bovino tenemos 2 trócleas, ¿ya? Entonces, el tarso va a estar compuesto por 5 huesos en el bovino, 2 en fila proximal, talio y calcáneo, y va a presentar el famoso hueso malleolar que venía desde la tibia, ¿ya? Y es la epífisis distal de la fíbula supuestamente, ¿ya? El calcáneo va a ser proporcionalmente más largo y delgado que en el equino. En el equino va a ser más grueso y robusto. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, en el equino necesitamos, recuerden que el calcáneo es una superficie de inserción de muchos ligamentos y estructuras musculares. Por lo tanto, necesitamos, sobre todo que es un animal musculoso, que este hueso sea lo bastante firme y dé el suficiente apoyo para sostener todo el grupo muscular que va a estar viniendo desde esta zona, ¿ya? Como le denominamos los gemelos nosotros, que llegan al famoso talón de Aquiles, bueno, lo mismo tiene que llegar aquí al talón del equino. Y si lo piensan, es un tremendo animal, un animal de mucho más de 100 kilos, que pisa en un dedo. Por lo tanto, necesitamos que estas estructuras sean lo suficientemente firmes para poder sostener toda esta musculatura. Entonces,
calcáneo proporcionalmente más largo y delgado en el bovino que en el equino. Y el talo posee dos trócleas en el bovino, una proximal y una distal. Tiene un hueso central y 4 que van a estar fusionados y se articulan con todos los otros huesos del tarso. Ahora, en español, esta imagen es bien parecida a la que vimos de Carpo, es del mismo libro, de hecho. Tenemos talo, recuerden que el talo es el que tiene la tróclea, que articula con la cóclea de la tibia. Entonces, talo, fíjense, en el equino es diagonal. Si yo pongo estas dos fotos sin esto, ustedes tienen que ser capaces de discernir cuál es de caballo, cuál es de barco. Entonces, talo, luego tenemos el calcáneo, que recuerden que en el caballo es más ancho y más grueso. Luego vamos a tener en la segunda fila, en el bovino, el tarso central con el tarso 4 fusionados, está todo junto. Y abajito tenemos el tarso 1 y el 2 más 3. En cambio, en el caballo tenemos el central con el 4 divididos y abajo tenemos el 1 más 2 con el 3 solito. Entonces, este 1 más 2 es el que a veces puede aparecer separado y puede parecer que hubieran más huesos de lo normal. O que en las radiografías, bastante parecido como está aquí en el centro. Y en las radiografías uno podría llegar a pensar que existe una fractura en chip, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el bovino, el metatarsiano es el 3 más 4 y tiene el vestigial que es el metatarsiano 2, ¿ya? En el equino tenemos los metatarsos 2, 3 y 4, donde solo el 3, que es el de al medio, el más grande, va a ser completo. Fíjense, el metatarso 4 es de mayor tamaño que el 2, ¿ya? Por lo tanto, el 2 es quien debería quedar hacia medial. Recuerden que los dedos van desde el medio hacia la orilla contados. Y el 4 debería quedar hacia lateral. Por lo tanto, yo estaría mirando por caudal, en este caso, un metatarsiano derecho. ¿Ya? Esa sería como la idea, porque si se fijan, el hueso, el metatarsiano 4, es más amplio. ¿Ya? Entonces, al corte transversal van a poseer un diámetro más cuadrangular con 4 caras y no elíptico como en el metacarpo. Ya es mucho más cuadrado este hueso. Y el metatarso 2 de bovino va a ser cuadrangular. Recuerden que este es el vestigio chiquitito. En el equino, como ya lo habíamos dicho, el metatarso 3 está completamente desarrollado, siendo los otros dos rudimentarios. Y también, como ya lo habíamos dicho, el metatarso 4 del equino es mayor que el metatarso 2, ¿ya? Y estos son los botones terminales que ya les había mencionado que uno puede palpar al momento de revisar la patita, el miembro posterior. En el equino, el gran metatarsiano es el 3. En el bovino es 3 más 4 fusionados, igual que en los carpos, o sea, los metacarpos, perdón. El equino presenta dos metatarsianos de escaso desarrollo, que son el 2 y el 4, y el bovino presenta un metatarsiano rudimentario, que es el número 2, ya que iba a ir por acá, por si acaso. En equino, ambos metatarsianos reducidos, el 2 y el 4, se van a diferenciar entre sí, ya debido a su tamaño o volumen. Por lo tanto, el de mayor tamaño va a ser el 4 o el lateral, ¿ya? Y ese me va a dar que, por ejemplo, este miembro sería un miembro derecho, ¿ya? En la mano, en cambio, son de similar tamaño. Por lo tanto, si yo puse, esto no, obviamente no lo vamos a hacer en la prueba, pero para que tengan una idea. Si yo pusiera esta imagen y pusiera un metacarpiano al lado, deberían poder diferenciarlos netamente porque el metacarpiano va a tener sus dos metacarpos iguales. El metatarso, sus metatarsianos son distintos, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, con eso habríamos terminado la clase.